Hola, muy buenos días. Nosotros somos Moyano Agustina Rocío, Martínez Candela Agostina, Martín Ciro, Quintana Micaela Agustina y Márquez Agustina Dayana. Somos del grupo número B8 de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. A continuación, hablaremos sobre la vascularización del encéfalo y médula espinal. Primero hablaremos del órgano encargado del sistema de la circulación y este es el corazón. Comenzaremos viendo un cuadro comparativo para poder observar las estructuras principales y funciones. La vena cava superior es la encargada de recoger la sangre de la cabeza, cuello, miembros superiores y tórax. La arteria aorta transporta sangre oxigenada hacia las arterias del cuerpo, excepto pulmonares. La aurícula izquierda impulsa la sangre recibida de los pulmones a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha pasa la sangre previamente carbooxigenada del ventrículo derecho. El ventrículo derecho recibe la sangre no oxigenada de aurícula derecha y la expulsa fuera del corazón a través de arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo es el encargado de impulsar la sangre hacia la arteria aorta. Para poder explicar bien el recorrido sanguíneo y ver cómo interactúan entre sí estas estructuras, vamos a ir a un gráfico del corazón y explicar de manera más detallada. Como mencionamos anteriormente, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Es de suma importancia ya que es uno de los primeros órganos en formarse y comenzar a ejercer su función. Él es el encargado de bombear la sangre a todos los rincones del organismo a través de los vasos sanguíneos. Vamos a comenzar hablando del lado derecho del corazón, que actúa como bomba del circuito pulmonar. La aurícula derecha recibe sangre relativamente pobre en oxígeno de todas las venas del organismo, a través de las grandes venas cava superior y cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, impulsa la sangre a través del orificio aurículo-ventricular derecho, pasando por la válvula tricúspide. Y esta sangre se conduce por la arteria pulmonar. Se dirige a los pulmones, se oxigena y regresa por medio de 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasando por la válvula mitral o bicúspide al ventrículo izquierdo, de donde parte la aorta para irrigar el encéfalo y el resto de la economía. Bueno, vamos a explicar el sistema arterial encefálico. Este se divide en dos, en el sistema vértebro-basilar y el sistema carotídeo. Empezando a explicar el sistema vértebro-basilar, este surge de la arteria subclavia que va a dar lugar a la arteria vertebral, como vemos acá. Con su rama opuesta va a entrar en el cráneo por el foramen magno y se va a unir con la opuesta para formar el tronco basilar. Las dos arterias vertebrales van a surgir una ramificación que va a dar lugar a la arteria espinal anterior que saldría de esta zona. En el tronco basilar surgen tres arterias importantes para la irrigación del cerebelo, que son la arteria cerebelosa anteroinferior, como vemos acá, estas dos, la arteria cerebelosa posterior-inferior, que está de este lado y de este lado, y la arteria cerebelosa superior. Las ramificaciones que vemos acá en el tronco basilar son las ramas pontinas que se van a encargar de la irrigación del puente o protuberancia. El tronco basilar en sus ramas terminales va a dar la arteria cerebral posterior que se encarga de la irrigación de las superficies mediales de los lóbulos occipital y temporal, así también como el tálamo profundo. Para explicar el sistema carotídeo, tenemos que saber que nace de la carotidia común, que se va a dividir en dos, en la carotidia interna y en la externa. En la base se encuentra el glomus. La carotidia interna
va a ingresar por el conducto raquídeo. Se va a dividir en 4 porciones, que va a ser la porción cervical, la porción petrosa, la cavernosa y finalmente la cerebral. Esta se va a dividir suponiendo en 4 partes, que son las arterias hipoficiarias, que se pueden ver la inferior, medial y superior, la arteria cerebral media, que se encarga de la irrigación de la parte lateral del cerebro, así como las estructuras profundas, los ganglios basales y la cápsula interna. También se divide en la arteria oftálmica y por último podemos ver cómo nace la arteria cerebral anterior, que se encarga de la irrigación medial del lóbulo frontal y parietal. De ambos lados se ve la arteria cerebral anterior con su comunicante anterior, que son estas dos arterias chiquitas de acá. Para completar el polígono de Wills, podemos ver acá atrás la arteria comunicante posterior para terminar de darle forma a este polígono. Recordemos que se cierra en la cerebral posterior. El riego sanguíneo de la médula espinal tiene dos orígenes, que son el sistema vértebro-basilar y las arterias segmentarias. Una rama de cada una de ellas se une y forman la arteria espinal anterior. Esta se encuentra ubicada en la superficie anterior de la médula espinal. Las arterias espinales posteriores se ramifican en arterias cerebelosas posteriores inferiores y la arteria vertebral. Esta se encuentra ubicada en la superficie posterior de la médula espinal. La circulación hacia la médula la refuerzan ramas de arterias segmentarias de la aorta. La más prominente es de Dankiewicz, que es la arteria radicular magna. Esta surge de la aorta en T12. Después están la arteria especial anterior y la arteria espinal posterior. La arteria espinal anterior irriga 2/3 anteriores de la médula espinal, mientras que la posterior irriga en el tercio posterior de la médula espinal. Ahora hablamos del sistema venoso. Las venas del encéfalo tienen muy poco tejido muscular liso y no poseen válvulas, a diferencia de las demás venas del cuerpo. Todas van a confluir en los senos venosos intracraneales. Los principales de estos son el seno longitudinal superior e inferior, seno recto, senos transversos, senos sigmoideos y cavernosos. Dentro de las venas del cerebro encontramos cerebrales superiores, se vacían en el seno sagital, cerebrales medias superficiales, se vacían en el seno cavernoso, cerebrales medias profundas, se vacían en el seno recto, al igual que las cerebrales internas. Venas del tronco encefálico, nos encontramos con mesencefálicas, desembocan en venas magnas, pontinas, desembocan en la vena basal, y vulvares, que desembocan en las venas espinales. También vamos a tener las venas del cerebelo y las venas de la médula.